Buenos días, mi nombre, Luciani. Retomando parte de la explicación del capítulo anterior, la masa encefálica del ser humano está conformada por dos cerebros, el cerebro consciente y el cerebro inconsciente, y cada uno de ellos tiene su propia explicación. A continuación, explicaré el cerebro inconsciente. El cerebro inconsciente es el cerebro que el ser humano no conoce y por no conocerlo, no sabe usarlo ni utilizarlo, aunque ese cerebro permanece activo toda la vida, sin que el ser humano se dé por enterado de su existencia. El cerebro inconsciente significa cerebro interno con conciencia, y como su nombre lo indica, es el cerebro que habita en el interior del ser humano, y por habitar en el interior, es difícil o complicado identificarlo o reconocerlo. Y cuando el ser humano ya lo identifica o reconoce, descubre que su vida la conforman dos cerebros, uno externo y otro interno, y que sus funciones son muy diferentes. Mientras que el cerebro consciente identifica todo lo que es materia densa, el cerebro inconsciente identifica todo lo que es materia sutil o materia no densa. El cerebro inconsciente, al ser el cerebro interno con conciencia, es el que explica todo lo que el cerebro consciente o externo no entiende. Y lo que el cerebro consciente no entiende es lo que existe, pero aunque existe, no tiene materia densa. Es decir, los 5 sentidos del ser humano no son suficientes para explicar o entender esa materia sutil o esa existencia que no se puede ver a simple vista o no se puede palpar. Para que se entienda en una forma práctica la función del cerebro inconsciente en el ser humano, vamos a desarrollar un ejemplo sencillo. Si a un ser humano se le pregunta, ¿sabe usted qué es la energía eléctrica? Ese ser humano responderá que sí, y posiblemente complemente esa respuesta con, es la energía que llega a las casas y a las empresas, para iluminarlas y para otras funciones más. Si a ese mismo ser humano se le pregunta, ¿puede usted describirme cómo es la energía eléctrica? Posiblemente él responda, es el movimiento de los motores, es la luz, es el sonido y otras funciones más. Pero lo que ese ser humano está describiendo no es la energía eléctrica en sí, sino que está describiendo es la acción de la energía eléctrica sobre diferentes elementos. Porque ese ser humano nunca ha visto la energía eléctrica, ninguno la ha visto, ninguno ha visto su materia, ninguno ha visto su forma. Lo único que se observa de la energía eléctrica es el resultado que ella ejerce sobre diferentes elementos. Y aunque el ser humano nunca ha visto la energía eléctrica, porque lo único que se observa son dos cables por los cuales se transporta la energía eléctrica, sabe perfectamente que la energía eléctrica existe y no pone en duda esa existencia. Eso sucede porque el ser humano, sin saberlo, activa los dos cerebros que tienen su masa encefálica. El cerebro consciente identifica la acción de la energía eléctrica sobre los elementos y entiende esa acción. Pero lo que el cerebro consciente no entiende es cómo es esa energía eléctrica. Y si hoy en día no existiera una explicación para esa pregunta, a esa acción se le estaría atribuyendo el poder de los dioses y los demonios. Porque el cerebro consciente no puede entender más de lo que simplemente ve. Y eso es lo que simplemente explica. Entonces, para eliminar los dioses y los demonios de la energía eléctrica, está el cerebro inconsciente. Él es el que explica lo que no se ve de la energía eléctrica. Y esa explicación permite manipularla y desarrollar infinidad de funciones sobre ella. El cerebro inconsciente es el que explica lo que aparentemente no tiene explicación y lo explica para que el ser humano lo conozca e interactúe con eso que existe, pero que no se ve a simple vista. Por esa razón,
La psicología inversa es opuesta a la psicología programada y cada una entrega su explicación en el medio que le corresponde y se complementan una a la otra cuando el ser humano las conoce y las coordina. En la vida del ser humano existe algo llamado misticismo o ciencias ocultas. Esa denominación se le da porque se desconoce de dónde surgen. Entonces, es un misterio, es algo que está oculto. Y por el hecho de no entender eso oculto, se ignora si es real o si es surgido de la imaginación. Eso sucede porque el ser humano desde el momento en el que nace es educado bajo las condiciones de la programación del cerebro consciente, porque ese ser humano debe aprender una programación para ser aceptado por la sociedad. Y durante el transcurso de toda su vida, se le enseña únicamente a usar su cerebro consciente y a través de él a desarrollar su psicología programada, porque él necesita adaptarse a la psicología de masas para pertenecer y ser aceptado por un grupo de esos. Entonces, para el ser humano solo es importante su cerebro consciente, porque en él desarrolla su psicología programada y piensa que es lo único que él necesita en el transcurso de toda su vida. El misticismo y lo oculto no es más que el desconocimiento de lo que existe, pero que por no poderse palpar y observar a simple vista se pone en duda su existencia. Es decir, no se entiende y por el hecho de no entenderse se intenta eliminar. Entonces, es un misterio, porque está y no está. Y como no se entiende, se ignora y se oculta. Y el ser humano, al no poder entender claramente si lo que él siente es real o no, se desata en su interior una batalla que lo desestabiliza, impidiéndole realizarse plenamente en su vida, porque en su interior surge la idea de que algo le falta. No sabe qué es, pero le falta. Esa situación que viven algunos seres humanos surge porque el cerebro inconsciente activa la psicología inversa en ellos, tratando de explicar lo que el cerebro consciente pasa por alto. Pero, como a ellos ninguno le enseñó a reconocer el cerebro inconsciente, no le entienden. Y por no entenderle se genera la confusión de lo que existe y no se puede comprender. La psicología inversa es la ciencia que explica el misticismo que genera lo oculto y explica de dónde se genera ese misticismo y por qué habita en el ser humano. El cerebro inconsciente, a través de la psicología inversa, se separa de la creencia que lo ata para obtener respuesta y explicación en la ciencia que lo libera. Por eso, cuando hablamos de psicología inversa, no estamos hablando de creencias, ni de suposiciones, ni de conjeturas. Estamos hablando de ciencia, porque la psicología inversa es la ciencia que explica el misticismo en el ser humano. Y esa precisamente es la función de los mensajes, los escritos y los videos. Llevar al ser humano a descubrir su psicología inversa y a conectarlo con su cerebro inconsciente. Y esa labor no se desarrolla de la noche a la mañana, ni con un simple video. Esa función se desarrolla paso a paso. Así es como el ser humano descubre que el sendero es el cerebro inconsciente. El camino sobre el sendero es la psicología inversa. Los pasos sobre el camino es la forma como el ser humano analiza la realidad y la separa de la creencia. Y el horizonte al final del camino es su realización, es la comprensión de su vida, es la finalidad hecha realidad. Esto que te acabo de exponer está escrito en el primer mensaje. Por eso es fundamental leer los mensajes, porque ellos son el sendero y el sendero es el cerebro inconsciente. Todos pueden caminar por el sendero,
Lo único que hace falta es tu decisión.